Bom, primeiramente eu quero agradecer imensamente o convite de vocês. Quero pedir desculpas porque eu estou saindo de uma gripe bem forte que peguei há uma semana, então estou com um pouco a voz. Mas, enfim, muito obrigado mesmo por esse convite. É, Queria apenas, bem rapidamente, falar um pouquinho sobre o trabalho, né, que nasce dessa pesquisa. Irmão Pablo falava sobre uma leitura sertoniana, onde entra Certeau, Michel de Certeau, com espiritualidade marista. Bom, nem eu sei. Eu fui obrigado a colocar esse autor porque dentro do curso de teologia nenhum professor me aceitava a orientação em espiritualidade marista, porque não é um tema da academia, e o único que aceitou me pediu que fizesse um diálogo com esse autor, chamado Michel de Certeau, que é um padre jesuíta. E no final eu sofri bastante porque eu não entendia como que Michel de Certeau podia conversar com a espiritualidade marista, mas acho que ao final do trabalho pude perceber que foi muito bom, foi uma oportunidade de ampliar um pouco a pesquisa, então a investigação, um pouco esse é o contexto. O trabalho que eu fiz sobre as origens da espiritualidade marista, ele teve como uma hipótese principal a ideia de que aquilo que nós chamamos de espiritualidade marista. Bom, antes de falar do trabalho, eu preciso fazer 3 agradecimentos muito rápido, muito rápido. O primeiro é que a oportunidade de seguir a pesquisa em investigação em espiritualidade e patrimônio marista deve muito a 2 pessoas também que estão aqui nessa sala e que eu admiro muito e que foram meus professores no curso Hermitage Marista, aqui de Curitiba. Um é o irmão Ivo Strobino, que foi o irmão que me apresentou pela primeira vez o padre Champagnat, e que desde 2014 tem me acompanhado nas pesquisas, tem sido um grande referencial, não apenas para mim, mas para todos os irmãos e leigos aqui do Brasil. Então, irmão Ivo, minha gratidão ao senhor, viu, por tudo, e acima de tudo, pela sua pessoa. E também a Heloísa. A Heloísa desculpe, ela também é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, porque foi a primeira leiga que eu vi com um conhecimento tão profundo das origens do padre Champagnat, e é uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande por me acompanhar também nesses tantos anos de longa caminhada. Enfim, então, uma gratidão a esses 2 professores, por fim, não poderia deixar de falar do professor Lafayette Megali. Lafayette Megali é o nosso grande tradutor do padre Champagnat para o português, minha gente. Então, o padre Champagnat ele é traduzido em português graças ao trabalho do professor Lafayette Megali, que me ajudou muito na tese também. Então, meu agradecimento a vocês, viu? Gratidão. Bom, e por fim, uma gratidão à Rede Interamericana de Espiritualidade Marista, que me acolheu em 2017, naquele encontro que aconteceu no México, e que eu tenho lembranças muito vivas, sobretudo da partilha do irmão Javier, que foi algo fantástico naquele encontro, me marcou bastante, e ali eu entendi que espiritualidade marista não é só conhecimento, mas espiritualidade marista é vivência. Então, muito obrigado, irmão Javier. Falando um pouco da pesquisa, né, da investigação, então a hipótese que eu defendi na tese é a seguinte: aquilo que nós chamamos de espiritualidade marista, embora tenha a sua origem no carisma fundacional recebido pelo nosso fundador São Marcelino Champagnat, sobretudo depois da sua morte, tem um aporte muito grande dos primeiros irmãos, entre eles o irmão Francisco, o irmão João Batista e o irmão Luiz Maria. Por isso, lendo sobretudo o irmão André Lanfrey, o irmão Michael Green, mas também o irmão Paul Sister, esses 3 autores eles afirmam uma coisa muito interessante. E agora não me lembro o irmão que foi o responsável pela escrita do documento Água da Rocha, o que levou à coordenação, o irmão australiano, me fugiu a memória. Todos esses irmãos, eles defendem uma ideia muito importante, que aquilo que nós chamamos de espiritualidade marista, embora tenha sua origem no padre Champagnat,
depois da sua morte, tem uma contribuição muito grande desses primeiros irmãos. Por isso, mais do que apenas compiladores da espiritualidade marista ou do pensamento do fundador, esses irmãos nos chamam a atenção dizendo que os primeiros irmãos foram intérpretes do fundador. E mais do que intérpretes, eles chegam a afirmar em algum momento que eles também são cofundadores daquilo que hoje nós chamamos de espiritualidade marista. Então foi isso que eu persegui na minha tese, se consegui, não sei, mas foi esse o objetivo que eu me dediquei durante esses 4 anos. E é isso que eu gostaria de mostrar, tentar demonstrar nessa pequena apresentação que eu preparei para vocês. A primeira parte, eu vou seguir um texto em espanhol, então, de antemão, eu peço perdão pela má pronunciação de algumas palavras. E a segunda parte, caso haja alguma pergunta, algum comentário, aí eu não tenho segurança para falar em espanhol. Se tiver alguma reação, responderei em português. Graças por sua compreensão. Deixa eu compartilhar bem rapidamente aqui a apresentação. Gustavo, aparece já em modo de apresentação? Parece. Estamos Peraí, viendo. só um pouquinho, ainda não. Agora sim. Gracias. Muy bien. Bom, la primera imagen que da título a nuestra conversación sobre los orígenes de la espiritualidad marista es la Casa del Ermitaje. Si la Vala fue la cuna del instituto, el Ermitaje es el lugar donde nuestro fundador y los primeros hermanos construyó y consolidó nuestra espiritualidad. El Ermitaje, como nos dice el hermano André Lanfray en su conferencia, es la casa de María. En esta casa, nuestro fundador vivió la gran experiencia del Nisi Dominus, y poco después de su muerte fue considerado el santuario del fundador por su sucesor, hermano Francisco, el Jericario. Así que es una imagen muy importante para empezarmos. Para facilitar la exposición, preparé el tema a partir de 3 ideas que llamo ideas orientadoras. La primera idea, la espiritualidad como seguimiento de Cristo. La segunda idea, ¿por qué estudiar los orígenes? ¿Cuál es la importancia de las fuentes en la construcción de nuestra espiritualidad? Y el tercer punto, caso haya tiempo, algunos textos de nuestra tradición. Son 3 ideas muy simples que eu tentei organizar para la presentación. Mira que empezamos con la espiritualidad como seguimiento de Cristo. En los textos y enseñanzas de nuestro fundador, la centralidad de Cristo es algo que nos llama la atención de manera muy importante. Y como primera definición de nuestra espiritualidad marista, el documento Agua de la Roca nos dice: la historia de nuestra espiritualidad está hecha de pasión y compasión. Pasión por Dios y compasión por los demás. Mira, cuando volvemos nuestros orígenes, percibimos una característica central que se destaca en nuestra espiritualidad: la espiritualidad como seguimiento de Cristo. Sobre ese tema, la centralidad de Cristo en la espiritualidad y los manuscritos del fundador, recomiendo la monografía o la tesina Jesucristo en la espiritualidad y escritos de Marcelino Champagnat a partir de las fuentes directas. Mira que es esta tesina, que es del hermano Mariano Varona, uno de los fundadores de la red y conocido por muchos de ustedes. Se trata de un trabajo muy serio y puede encontrarse, descargarse en la página web CEPAN Chile. Muy bien. Pasión por Dios y compasión por los demás. Esta es la primera definición de espiritualidad marista que aparece en el documento Agua de la Roca, texto de referencia de nuestra tradición. Esta cita corrobora que toda espiritualidad en la historia de la Iglesia nace del deseo de seguir a Jesús y su Evangelio.
La pasión por Dios y por Jesús es el primer elemento de transformación personal que conlleva la experiencia espiritual. La misericordia y la compasión hacia los demás es el tamiz de su veracidad. Mira, aquí tenemos dos pilares, según el documento Agua de la Roca, al falar de la espiritualidad marista. El primer pilar, el pilar de la pasión por Dios, de la pasión por Jesús, de la experiencia personal que hace el padre Champagnat y los primeros hermanos. Y el segundo pilar, la compasión y la misericordia por los demás. Mira que Jesucristo es el centro de nuestra misión como maristas. Así definió el fundador, nuestra misión, dar a conocer y amar a Jesucristo. Es el fin de vuestra vocación y el fin de nuestra congregación. Si no apuntamos a este fin, nuestra congregación será inútil y Dios le quitará su protección. Me gustaría destacar dos verbos de esta cita: conocer y amar. Sin embargo, en nuestros orígenes están precedidos por palabras inusuales en la literatura religiosa. Esta información es importante. Los primeros maristas utilizaban expresiones fervorosas para describir la experiencia espiritual al comienzo de la misión. Mira que hemos plasmado en las paredes de la casa de la Valá el espíritu que guió al fundador y los primeros hermanos. Esas son las sentencias de la casa de la Valá. El primero nos dice: con tu fuego celestial abraza todo mi corazón. Mira, tres palabras llaman nuestra atención: fuego, abrazar, corazón. Más que palabras, las sentencias nos remiten a imágenes que describen el espíritu fundador. La segunda sentencia tiene un tono afectivo. Mira, típico del padre Champagnat. Jesús, todo mi amor. Jesús, toda mi felicidad. Hay un ardor que mueve a la comunidad a seguir a Cristo. Y lo más interesante, mira, es que incluso muchos años después de su muerte, a petición de los superiores para el recuerdo de las memorias y enseñanzas del fundador, esta es la imagen que quedará grabada en la memoria del hermano Lorenzo y del hermano Silvestre. Empecemos con el hermano Lorenzo. Mira que en la imagen destacada vemos el manuscrito del hermano Lorenzo sobre los orígenes. Una pequeña hoja doblada en 4 partes e encontrada en los archivos de los hermanos maristas de Roma. Veamos lo que nos dice. El padre Champagnat, cuando hablaba de la bondad de Dios y de su amor por nosotros, su tono de voz era tan persuasivo que nos transmitía el fuego interior con que él ardía, de tal manera que las dificultades, las obras y todas las miserias no pudieron sacudirnos. Es una declaración carismática. Hay en la percepción del humilde hermano Lorenzo algo muy fuerte que permanece del recuerdo de las enseñanzas de Champagnat. Había un ardor, un celo, algo muy particular que impresionó la primera comunidad de hermanos. Esta es la misma percepción que es compartida por el hermano Silvestre. Otra cita: recuerdo que en la sala donde orábamos no había bancos, sillas ni reclinatorios. Nos paramos alrededor del amable Padre. En invierno, durante la oración, la única calefacción en la habitación era una lámpara tenue o una lámpara a media luz. Champagnat no tenía frío. Decían que su corazón ardiente calentaba su cuerpo. Mira, decían que su corazón ardiente calentaba su cuerpo. Nótese que de nuevo aparece la metáfora del corazón. Se habla de un corazón ardiente. Conocer y amar son dos verbos que van de la mano en la experiencia de seguimiento de Cristo por Champagnat y por los hermanos. Para conocer y amar a Jesucristo,
es necesario hacer una experiencia personal. Mire la imagen de Goyo, una imagen reciente en que el padre Champagnat tiene su mirada muy próxima de la mirada de Jesús. La circular Espíritu de Fe del hermano Francisco, o final dessa circular utiliza uma palavra, uma citação do texto de Gálatas que diz: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pero los maristas vivimos la experiencia del seguimiento de Jesucristo con una marca distintiva de nuestro carisma. Seguimos a Jesús al estilo de María. Y como los primeros maristas, creemos que con nuestra vida y vocación realizamos en la iglesia la obra de María. Los primeros maristas creían que la obra de María es generar Cristo al mundo. Esta era la convicción de los fundadores de la Sociedad de María, el padre Colin, el padre Champagnat, la madre Chavoin. Ellos fueron instrumentos y colaboradores en la obra de María. Cuando recuperamos la teología mariana del fundador en nuestros orígenes, recuperamos la centralidad del seguimiento de Cristo a partir del modelo de María. Y como ella, levamos a Cristo al mundo. Esa es la primera idea que me gustaría de destacar. La segunda idea, ¿por qué estudiar los orígenes? ¿Cuál es la importancia de las fuentes en la construcción de nuestra espiritualidad? Mira que para empezar a responder a esta pregunta, tiene una imagen muy conocida. Es una imagen que me gusta mucho. Es un cuadro de Goyo que representa la construcción de la casa del Ermitaje. Sin embargo, cuando lo veo, pienso en un segundo significado, en construir no solo la casa, sino la comunidad, la espiritualidad, el carisma y la misión. Y fue una marca distintiva del fundador que desde el principio los hermanos tuvieron un papel fundamental en todo el proceso. Esto quedó claro en la presentación del hermano Rafael. Lo que llamamos espíritu de familia es algo más que una característica de nuestra familia espiritual. Es la manera especial en que Champagnat entendió el carisma recibido de Dios y cómo desde el principio lo compartió con la primera comunidad de los hermanos maristas. Por tanto, una de las tesis que defiendo en mi investigación es que nuestra espiritualidad, si bien se inició en el carisma fundacional de nuestro fundador, tuvo en su construcción, consolidación y transmisión, especialmente después de su muerte, la participación fundamental de los hermanos Francisco, Juan Bautista y Luis María. Una vez más me guío por el documento Agua de la Roca, un documento que dialoga muy bien con los orígenes y lo traduce de una manera muy sencilla, pero creo que muy asertiva. El segundo parágrafo nos dice que nuestros orígenes fueron modelados por la atenta relación entre un joven sacerdote rural y un grupo de muchachos que vivieron un tiempo de gran turbulencia social. Mira que el texto da nombre al padre Champagnat y los jóvenes, mas lo más importante es la última frase. Ellos se convirtieron en nuestra comunidad fundacional de la Valá. Note dos cosas importantes. La cita nombra los primeros hermanos y no quita al hermano Juan María Granjón. Es parte de nuestra tradición. Y el segundo punto dice que se convirtieron en nuestra comunidad fundacional de la Valá. Mira que el hermano Michael Green, en el tercer volumen de la historia del instituto, refuerza la percepción del documento Agua de la Roca. Hay una cita muy interesante que dice que algo que los maristas aún necesitamos interiorizar es el cambio de la visión del gran hombre de nuestra historia, es decir, con enfoque solo en Marcelino y un enfoque más deliberado en la comunidad fundadora. Por tanto,
Más allá del fundador, los escritos de esos primeros hermanos son también una fuente inagotable para redescubrir la pasión original que rodeó el inicio de la misión marista. Hecha estas aclaraciones, conviene conocer un poco mejor nuestras fuentes. Mira, cuando hablamos de fuentes, ¿cuáles son nuestras fuentes? Podemos dividirlos en dos tradiciones. La primera, los manuscritos del fundador. Mira que cuando hablamos de los manuscritos del fundador, tenemos ya todos ellos impresos en una colección llamada Orígenes de Frère Mariste, del hermano Paul Sister, Origine de Frère Mariste, y tenemos también los textos de los primeros hermanos, textos que son divididos en impresos y manuscritos. Muy bien, aquí está el gran investigador, hermano Paul Sister, y la obra magistral, Origine de Frère Mariste. Mira que el hermano Paul Sister en esta obra clasificó los manuscritos del fundador en 6 grandes capítulos. Comienza con las resoluciones del padre Champagnat. Aquí tenemos la imagen del manuscrito más antiguo del fundador, la primera resolución de 1812. El segundo capítulo se refiere a los cuadernos del padre Champagnat, de diferentes tamaños y contenidos. Aquí tenemos una imagen que describe algunas de las escuelas maristas de esta época. Y el tercer capítulo recupera todas las cartas. Se trata de los documentos más difundidos del fundador. Aquí tenemos un ejemplo de los textos autógrafos. El cuarto capítulo trata de los sermones, conferencias e instrucciones. En esta imagen vemos el original de la instrucción sobre la obediencia. El quinto capítulo tenemos las actas oficiales de la toma de hábito, la fórmula de los votos, la muerte de los hermanos, con el título de registros. La imagen muestra el manuscrito con la fórmula de las promesas que los hermanos pronunciaron al inicio del instituto. Por último, el sexto capítulo se titula Escritos privados aislados, que tratan de temas diversos, en su mayoría de compras o ventas de edificios. En el documento destacado tenemos el Testamento Civil de 1840. Un detalle, si en 1826 el hermano Stanislao fue quien salvó al instituto en el momento de la enfermedad del fundador, ahora, cuando el instituto tiene muchas posesiones, el primero firmante, mira, es muy engrasado, muy interesante. El primero firmante es Claude Fayol. Claude Fayol, que es el hermano Stanislao. ¿Es solo una coincidencia? No tengo la respuesta, pero estudiando la crisis de 1826, me pareció razonable la hipótesis de un reconocimiento del fundador. Mientras comparto esta larga exposición de los manuscritos del padre Champagnat, alguien se preguntará, ¿por qué estudiar estos documentos? ¿Cómo influyen en nuestra espiritualidad hoy? Para responder a esta pregunta, utilizaré un texto, más una vez, del hermano Paul Sister. Mira, la importancia que queremos darles viene del hecho de que el más pequeño texto de una persona revela algo de ella. En este campo no tenemos ningún exceso para conocer nuestro fundador. Muy bien, muy rápido la presentación de las fuentes que son del fundador. Ahora la pregunta, ¿cuáles son los manuscritos de los hermanos y cuál la importancia de esos manuscritos para la formación de la espiritualidad marista? Mira, voltar aquí un poquito. Para esta pregunta, podemos dividirlos en dos partes, textos impresos y manuscritos. Pero primero tenemos que poner en contexto la importancia de la contribución de los hermanos a nuestra espiritualidad marista. Mira que la afirmación que voy a hacer
não é uma afirmação que é minha, é uma afirmação do irmão Paul Sister, nosso grande estudioso da literatura espiritual marista. O irmão diz: nunca fue intención del padre Champagnat dejar por escrito su concepción de la obra de los hermanos maristas, ni su concepción de la espiritualidad. Isso tiene a ver con el estilo de nuestro fundador. Mira, cuando el padre Colén fue a Cerdón, su principal preocupación era escrever la regla de la Sociedad de María. Nem existia a Sociedade de Maria ainda, mas a preocupação do padre Colén era em escrever a regra. El padre Champagnat tiene como prioridad la vida concreta. Por eso va a vivir con los hermanos a la Valá. A esse respeito, mais uma vez, um texto do hermano Paul Sister. Su preocupación no es exponer para la posteridad la forma en que concibió su obra, ni una teoría propia sobre la vida religiosa, salvo los repetidos esfuerzos por redactar una regla. Lejos de concebir una teoría y transmitirla a sus discípulos para formarlos dentro de su punto de vista, se contentaba con vivir con ellos, instruyéndoles segundo lo que requería la vida. Si querían conservar en la memoria estas orientaciones, que los alumnos la escribieran. Mira, es muy interesante. Isso é lo que ha ocurrido en nuestra tradición espiritual marista. Las primeras síntesis de nuestra espiritualidad nacen de la interpretación y recompilación de los primeros hermanos. ¿Por qué utilizar de todas esas citas en esta breve presentación de los orígenes de nuestra espiritualidad marista? Para demostrar que, en mi opinión, no tiene sentido separar el sentido original del fundador de la interpretación que sus discípulos hicieron de su obra. Tanto es así que al recompilar las obras completas del fundador, el principal estudioso del instituto, el hermano Paul Sister, prefiere dar el título de Origine de los hermanos maristas al anterior manuscritos del fundador. Muy bien, un punto de atención que gostaria de compartir com vocês. Quando estudamos os orígenes, descobrimos que a construção da literatura espiritual foi mais complexa do que lo imaginávamos. Não se trata só da visão do hermano Juan Bautista sobre o fundador, sino de uma complexa construção literária hecha por etapas. Mira, com a imagem de um iceberg, de que generalmente só vemos a parte que não aparece sumergida, essa é a imagem que vou a trabalhar com vocês para demonstrar as etapas da construção da literatura espiritual marista. Isso não é, essa apresentação ou essa ideia das etapas eu retiro dos estudos do irmão André Lanfrey. Muito bem. A primeira etapa é a ensinança oral. Durante muito tempo, a espiritualidade do Instituto se transmitiu oralmente. Nesse sentido, os retiros que o padre Champagnat organizava em el Hermitage desempenharam um grande papel. Mira que volveré a falar sobre os retiros que têm um papel muito importante em nossa espiritualidade. A segunda etapa é a compilação de los apuntes de los hermanos, la compilación de las notas de los hermanos sobre las conferencias y retiros impartidos por el fundador. Esa enseñanza, sin embargo, fue parcialmente conservada por las notas de los hermanos entregadas a los superiores después de la muerte de Champagnat. En la imagen destacada, vemos la circular de 1841, en la que el hermano Francisco pide a los hermanos que recojan las notas e instrucciones del fundador. La tercera etapa es el momento de la organización y recompilación. Hay un micrófono abierto, ¿no? Gracias. La tercera etapa es el momento de la organización y recompilación de esta información. Hasta hace unos años, pensábamos que solo el hermano Juan Bautista participaba en este proceso. Hoy
Estudiando los cuadernos del hermano Francisco, se nos hace creer que él también recogió parte de esta tradición y que el hermano Juan Bautista fue el responsable de la redacción final de los libros impresos. Los superiores, mira que es una información importante, los superiores no se preocuparon de conservar la doctrina tal como era, sino que aportaron sus interpretaciones, sus complementos, hasta el punto de que a menudo es difícil separar lo que procede del fundador y lo que es un complemento posterior. La cuarta etapa está marcada por la legislación del hermano Francisco a través de sus circulares. Mira que continúa la tradición del padre fundador en la historia del instituto. Y hay una circular sobre el espíritu de fe que ocupa un lugar excepcional en la historia del instituto, tanto por su extensión cuanto por su escrita. Se divide en 4 partes. La primera parte, sobre la necesidad del espíritu de fe. La segunda parte, el espíritu de fe como fundamento de las virtudes cristianas. La tercera parte, una afición doctrinal del espíritu de fe. La cuarta parte, los medios de adquirir el espíritu de fe. Mira que la quinta etapa está marcada por los primeros libros impresos del instituto. La atención se centra en la finalización de la obra del padre Champagnat. Por eso la prioridad a los libros legislativos y la guía pedagógica. Solo después el manual de piedad y la vida del fundador como confirmación de toda la literatura espiritual del instituto. La sexta y última etapa es una vuelta a la tradición. Una vez que un instituto ha recibido su reconocimiento jurídico y pontificio, es necesario volver a la tradición. El gran crecimiento numérico de hermanos en tan poco tiempo pone en riesgo la pérdida de la tradición, de los valores de los orígenes. Por eso, el hermano Juan Bautista va a redactar las biografías de algunos hermanos, avisos y sentencias del fundador, para inspirar a los hermanos la vuelta a los orígenes. Por último, incluimos una comparación que en igualdad de condiciones nos acerca a la tradición de los evangelios. Del mismo modo que para tener una visión completa de Jesús, no podemos ceñirnos a un solo evangelista, lo mismo ocurre para redescubrir al fundador. Es necesaria una visión de conjunto, teniendo en cuenta los escritos de los hermanos Juan Bautista y Francisco, pero también de los hermanos que representa la tradición oral del instituto, que son los hermanos Silvestre y Avi. Comparto con vosotros, después de todos estos manuscritos, un esquema hecho por hermano Ives Strobino, que da una idea de la complejidad de la construcción de nuestra literatura espiritual marista. Peço licença para falar em português, mas vocês podem ver aí na pantalla que na primeira coluna temos o contexto, quais são as espiritualidades que influenciam a espiritualidade marista. Rodrigues, Sanjur, são padres jesuítas. Depois temos também os padres do deserto e santos missionários, a escola francesa de espiritualidade, sobretudo com São Francisco de Sales, mas também uma presença muito forte de São João Batista de La Salle, sobretudo com o Guia das Escolas, e clássicos da literatura popular da época, o Combate Espiritual, Imitação de Cristo, né? Depois temos lá a Pedagogia e Catequese e Espiritualidade Marial. O irmão Lanfrey trouxe um elemento interessante na apresentação, que foi Maria da Agreda. Então, La Mística Ciudad de Dios é um livro importante tanto para o padre Champagnat como para o padre Colin. E, lógico, a Sagrada Escritura. Depois, como fonte principal, o fundador, as instruções do padre Champagnat, e aí sim, as 4 tradições que nós apresentamos, a tradição do irmão Silvestre, a tradição do irmão Francisco,
a tradição do irmão João Batista e a tradição do irmão Avi. E aí depois é interessante ver a intersecção de todos esses manuscritos nos livros impressos do Instituto. Muito bem. O que ainda nos falta por descobrir, né? Talvez seja essa a pergunta que os pesquisadores hoje têm feito em relação ao que falta a descobrir. Desculpe. Parte de las instrucciones y notas sobre las enseñanzas de los hermanos que se recorrieron a petición del hermano Francisco y que sirvieron de base para la redacción de los libros oficiales maristas que creíamos perdidos, podrían ser precisamente la colección de los 5 volúmenes de los escritos del hermano Juan Bautista y mira, parte de los cuadernos del hermano Francisco, los cuales, al igual que el texto de los evangelios sinóticos, tienen una similitud en varios temas, entre ellos la instrucción sobre el espíritu del instituto. Muy bien, entonces essa segunda parte teve uma função apenas de mostrar a complexidade de las fuentes, como há coisas para estudar, para descobrir, para viver, principalmente. Mas, então, foi um pouco a ideia de mostrar essa segunda parte. A terceira parte e última parte, trago para vocês alguns textos de nossa tradição. Mira, um recurso muito importante para estudar os orígenes da espiritualidade marista é o cruce de los textos del fundador com os manuscritos de los hermanos Francisco e Juan Bautista. Pero Francisco nos oferece uma ventaja. Fija a fecha de algumas de suas informações em uma espécie de diário. Conserva em sua maior parte os esquemas originales que recebe de los hermanos sobre las notas de retiros y las instrucciones sobre el fundador. Así, pues, gracias a los hermanos Francisco y también Juan Bautista, descubrimos el importante papel de los retiros en la formulación y consolidación de la espiritualidad marista. Y aquí pienso en la importante contribución de la Red Interamericana de Espiritualidade Marista e sus numerosos retiros. Más que espaços de oração e compartilhar a vida, são momentos em que a espiritualidade marista é vivida e compartilhada como uma família espiritual. Comparto com vocês uma lista de todos os retiros realizados em la Casa de la Valá y L'Ermitage de 1819 hasta el año de 1839, año del último retiro que participa nuestro fundador. Estão em los cadernos do hermano Francisco. Mira, que do ano 1819 a 1822, todos os retiros acontecem em La Valá, e o predicador é o padre Champagnat. 1824, temos a chegada do padre Courvey. Então, quem prega o retiro, quem predica o retiro, é o padre Courvey. 1826, o ano da grande crise, quem orienta o retiro é o padre Champagnat e o padre Terraillon. De 1827 até 1831, são os aspirantes maristas, os aspirantes a padres maristas, que ajudam o fundador na pregação, na predicação de los retiros. Agora, olha que interessante. De 32 a 35, há um momento de esfriamento nas relações entre os irmãos maristas e os padres maristas. É o momento em que os padres da Sociedade de Maria deixam a casa de L'Ermitage, e é um momento ali em que, durante 4 anos, os retiros são pregados, são predicados por padres jesuítas. Então, é muito forte, né? Não é de agora, mas é desde as origens, a influência jesuíta dentro da nossa espiritualidade. Por fim, 1836 é um ano muito importante, o ano do reconhecimento oficial da Sociedade de Maria,
o ano que o padre Champagnat faz a sua profissão como padre religioso, e aí de 1836 a 1839, a gente vê que os padres maristas voltam a pregar os retiros na casa de L'Ermitage. Bom, estou terminando. Alguns temas importantes da nossa espiritualidade a partir de alguns textos, né? Então, o primeiro é a presença de Deus. Empecemos por el tema de la presencia de Dios. Si nos dispusiéramos de los diarios, perdón, si no dispusiéramos de los diarios del hermano Francisco y nos basáramos únicamente en los manuscritos conservados del fundador, podríamos pensar que el tema de la presencia de Dios apareceu tardiamente en la espiritualidad marista. Pero gracias a un estudio comparativo de los cuadernos del hermano Francisco, es posible datar que en 1819, 2 años después de la fundación del instituto, ese tema era un tema de los retiros dados por el fundador. Mira que ahí tenemos la imagen del cuaderno 302 y tenemos también una información muy interesante. Es sorprendente que quien nos da esta información es el adolescente hermano Francisco, que entonces só tenía 11 años. Mira, el hermano Francisco comienza a escribir los cadernos con 11 años. Mire o contorno de la letra. Es la letra de un niño. Gracias a sus notas podemos reconstruir parte de los años oscuros de los comienzos del instituto. Y vimos en la imagen que se trata de un retiro dado por el fundador en 1819. Mira el texto. Me acordaré de la presencia de Dios, rezando, ensinando, caminando en mis recreos, comiendo y actuando con firme modestia para gloria de Dios, honor de María y bien de la religión. Un otro texto interesante, que es un poco, eu diria, polêmico. Há hermanos que dizem que o Tudo a Jesus por Maria é uma invenção dos irmãos João Batista e do irmão Francisco e que não vem do fundador. Pero sabemos que muitos manuscritos del fundador se perderam. Outros textos que recorreram suas ensinanças também. Sin embargo, afirmamos que uma expressão que aparece com força em seus discípulos não pode proceder do fundador. Parece a mim, a mi modo de ver, una afirmación temeraria. Y aquí la comprobación, mira, el cuaderno del hermano Francisco, tenemos todo para mayor gloria de Dios y honor de María, y la secuencia, todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Son notas de un retiro dado por el padre Pompallier en 1831. Entonces, no es algo tardío, es algo que está en los orígenes de nuestra espiritualidad. Aparece otras veces en otros cuadernos del hermano Francisco y también lo sabemos en los libros impresos del instituto. El último texto, con cual cerraremos nuestra reflexión, es el tema del Nisi Dominus. Esa expresión tomada del Salmo 126, si el Señor no construye la casa, aparece por primera vez en 1827, en el borrador de una carta dirigida al padre Philippe Gardet. Champagnat experimentó el dolor causado por la marcha de Corvée y Terraillon. Al escribir al padre Gardet, recuerda la importancia de la misión y de la formación de los hermanos, y comparte con él su preocupación de que no sean abandonados a su suerte cuando sean enviados a las comunas. Y termina con un llamamiento a la confianza, evocando el Salmo 126. Termino pidiendo que no me olvidéis en vuestras oraciones, porque comprobo más que nunca la verdad de aquel dicho del profeta, Nisi Dominus. Más una vez, nos dirigimos al hermano Francisco. Estamos en el año de 1829 y la experiencia vivida por el fundador encontra eco en las notas espirituales del hermano Francisco. Empezamos nuestra reflexión
nuestra conversación con la centralidad de Cristo y terminamos nuestro estudio de los orígenes dirigindo nuestra atenção a Jesus. Mira aqui eu gostaria de pedir que alguém de fala espanhola pudesse fazer a leitura desse texto para eu não estragá-lo, porque é um texto muito bonito. Então pediria que alguém que fala espanhol, e são muitos aqui, pudesse fazer a leitura dessa última citação. Por favor. Sara, ¿tú puedes, Sara? Gracias. Sí, claro. Todas mis acciones serán en Jesús. Si estoy despierto, mis ojos solo verán a Jesús. En un sueño no tendré otro objeto que Jesús. Encontraré mi libro y mi maestro en Jesús. Tanto si camino como si no, estoy con Jesús. Cuando quiera rezar, será a través de Jesús. Todos mis consuelos estarán en Jesús. Cuando tenga hambre o sed, viviré de Jesús. Cuando esté enfermo, tomaré a Jesús como médico. El remedio será el amor de mi Jesús. Cuando muera, moriré en Jesús. Mi última palabra será el santo nombre de Jesús. Solo quiero a Jesús para cerrar mis ojos. Solo quiero para mi tumba el corazón de Jesús. El epitafio será: descansaré en Jesús. Todo lo que no procede del Espíritu de Dios no puede mantenerse firme y perecerá pronto. Nisi Dominus edificat. Hermoso. Gracias, Sara. E termino a exposição. Ao final, os invito a contemplar a mirada de Jesus. Muchas gracias.